Las autoridades confiscaron mi casa, valorada en $1.000.000, porque me negué a escuchar a mi yerno, un arrogante estafador de Wall Street. Cuando cambiaron las cerraduras y me dijeron, váyase a un albergue, abuelo, llamé al 911. Lo que pasó después los dejó pálidos de terror. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, el 1 de julio, tal como Sofía me había prometido. Dejé mi taza de café sobre la mesa y fui cojeando hasta la puerta, con mi vieja lesión de Vietnam doliendo otra vez por el calor del verano. Por la mirilla vi el cabello perfectamente peinado de mi hija y, junto a ella, el traje carísimo de su esposo, Javier, brillando bajo el sol de Cleveland. «Papá», dijo Sofía con esa alegría forzada que aprendí a reconocer con los años. Me abrazó con un gesto ensayado, su perfume de diseñador cubriendo el aroma familiar de mi loción para después de afeitar. Javier dio un paso al frente con su sonrisa calculada de corredor de bolsa, extendiéndome una mano perfectamente cuidada. «Luis, qué gusto verte de nuevo». Le devolví el apretón con firmeza, notando cómo intentaba imponer fuerza. A mis 75 años quizá esté más lento, pero todavía conservo la presión de décadas trabajando en la construcción, antes de que la guerra también me arrebatara eso. «Pasen, pasen», les dije. «Tengo té helado en la cocina». Se acomodaron en mi sala como si fuera suya. Los ojos de Javier recorrieron cada rincón, evaluando mis muebles modestos, las fotos de mi difunta esposa Teresa sobre la repisa y la pequeña vitrina con mis medallas militares. «Papá, la casa está», Sofía buscó las palabras. «Está exactamente igual». «¿Y por qué la cambiaría?», respondí. «Tu madre eligió la mayoría de estos muebles. Siguen cumpliendo su función». Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Justamente por eso hemos venido hoy, Luis. Hemos estado pensando en tu futuro, en lo que es mejor para ti». Ese tono me hizo dejar el vaso sobre la mesa con cuidado. Lo había escuchado antes en reuniones y negociaciones, la voz de quien trae malas noticias envueltas en un falso interés. «Mi futuro está bien así», repliqué. Sofía miró de reojo a su marido y luego volvió a mí, con esos ojos grandes tan parecidos a los de su madre. «Papá, nos preocupa que vivas aquí solo. Ya no eres joven y esta casa es muy grande, mucha responsabilidad. Me las he arreglado bien hasta ahora». «¿Pero por cuánto tiempo?», intervino Javier con un filo en la voz. «¿Qué pasará cuando ya no puedas subir las escaleras? ¿O cuando te caigas y no haya nadie para ayudarte?». La luz de la tarde entrando por las ventanas se volvió de pronto más dura. Observé el rostro de mi yerno, notando cómo apretaba la mandíbula al hablar de mis limitaciones, como si mi edad fuera una molestia personal para él. «Agradezco tu preocupación», dije despacio, «pero no estoy listo para ir a un asilo». «¿Quién ha dicho asilo?», rió Sofía, aunque sonó frágil. «Hablamos de algo mucho mejor». Javier sacó de su portafolio de cuero un dossier que gritaba «abogado caro» o «consultor exclusivo». «Hemos encontrado una excelente residencia en Florida. Buen clima, actividades, gente de tu edad». «¿Y mi casa?», pregunté. «Ahí es donde entra nuestra experiencia». Su sonrisa se ensanchó. «Tengo contactos en bienes raíces. Sofía y yo podríamos encargarnos de la venta, quitarte esa carga de encima». La sala quedó en silencio, solo interrumpida por el tic-tac del viejo reloj de pie de Teresa. Miré a mi hija buscando algún rastro de la niña que me ayudaba en el jardín, la que lloraba si pisaba una hormiga porque no quería hacerle daño a nada. «¿Y mi dinero?», pregunté en voz baja. «Estaría seguro», me aseguró Javier, tamborileando los dedos sobre el dossier. «De hecho, podría invertirlo y duplicarlo en un año. Accedo a oportunidades que casi nadie conoce». Ahí estaba la verdadera razón de la visita. No era preocupación por mí, ni cariño, sino la fría ambición de ganar dinero. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y dolor que no experimentaba desde el funeral de Teresa. Sofía me tomó la mano. «Papá, solo queremos lo mejor para ti. Queremos que estés cómodo y seguro». Apreté suavemente su mano, sintiendo la alianza que Javier le compró, la vida que había construido lejos de los valores que le enseñé. «Necesito tiempo para pensarlo», dije.
La mandíbula de Javier volvió a tensarse. Claro, tómate tu tiempo, pero no demasiado. Las oportunidades no esperan para siempre. Cuando se fueron, me quedé en mi sala vacía mientras las sombras se alargaban. El reloj marcaba un tiempo que, de pronto, se volvió más valioso que esa misma mañana. A la mañana siguiente llovía, una llovizna constante que hacía doler mis huesos. Casi no había dormido, repasando la conversación una y otra vez. Cuando Sofía llamó a las 8:30, ya estaba vestido, con el periódico sobre la mesa. «Papá, espero no despertarte. Llevo despierto desde las 5, hija. Ya sabes cómo es». «Claro, bueno, estuve mirando la residencia de Florida. Tiene piscina, biblioteca, incluso un taller donde podrías arreglar cosas como antes». Miré por la ventana. La señora Rivas, con 82 años, cuidaba sus rosales bajo la lluvia. Vivía sola y aún conducía para hacer la compra cada jueves. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Cuando tu madre estaba enferma, ¿qué te dijo sobre cuidar a la familia?» Pausa. «Que la familia siempre va primero». «Exacto. Que nos cuidamos, no que nos quitamos lo que tenemos». «No entiendo qué quieres decir». Pero en su voz supe que lo entendía perfectamente. «Tu madre me dejó esta casa, Sofía. Me dejó mi independencia. Y te enseñó algo mejor que esto que intentas hacer». «Papá, estás exagerando. Queremos ayudarte». «No, quieren ayudarse a ustedes mismos». La línea quedó en silencio, solo escuchaba su respiración. Javier dice que la inversión está garantizada, que todos podríamos beneficiarnos. ¿Y tú qué dices? No la esposa de Javier, mi hija. No lo sé, papá. Es complicado. El dinero está justo y Javier tiene esas oportunidades. El dinero siempre ha estado justo, hija. Lo nuevo es pensar que puedes resolverlo robándole a tu padre. No es robar, es solo que... ¿Solo qué? Dilo. Entonces empezó a llorar, igual que cuando de niña rompió el jarrón favorito de Teresa. «Lo siento, papá, pero si no lo hacemos, podríamos perder la casa de Nueva York. La hipoteca nos está ahogando y el trabajo de Javier, el mercado está difícil. Así que pensaron resolverlo con mis ahorros de toda la vida». «No es así». «Es exactamente así, Sofía, y lo sabes». Oí la voz de Javier al fondo, cortante e insistente. Ella dejó de llorar de golpe. «Papá, tengo que irme». «Solo piénsalo, ¿sí? Piensa en tu futuro». «Lo estoy pensando, muy cuidadosamente». Colgué. Marta, en la foto del refrigerador, parecía mirarme con los mismos ojos de decepción que yo sentía. Tomé el teléfono y marqué un número que había memorizado hace años, pero que nunca creí necesitar. «Investigaciones Red, habla Juan». «Juan, soy Luis Ortega. Nos conocimos en el centro de veteranos el año pasado». «Claro, Luis. ¿Cómo va todo?» «Necesito tu ayuda. Es sobre mi familia». «La familia siempre es lo más difícil». «¿Estás seguro?» «Más que nunca. Creo que mi hija y su marido planean dejarme sin nada, y quiero saber exactamente qué están tramando antes de que lo hagan. Estaré ahí esta tarde». «Gracias, Juan. No me agradezcas todavía. Puede que no te guste lo que encuentre. Pero yo ya sabía lo que encontraría». La pregunta no era si planeaban engañarme, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Juan Reed llegó a las 3 en punto, con su maletín de cuero gastado y la mirada de quien ha visto demasiado en 20 años como detective de policía. Ahora, con canas en las sienes, tenía esos ojos de hombre que no confía en nadie sin verificar. «¿Café?» Le ofrecí. «Negro, si tienes». Serví 2 tazas y me senté frente a él, notando cómo se colocaba para vigilar la puerta y el pasillo al mismo tiempo. «Cuéntame, Luis». Le relaté la visita de ayer, la llamada de la mañana y la certeza que crecía en mi interior de que algo andaba muy mal. «¿Te dijeron el nombre de la residencia?» preguntó. «Sí. Jardines del Atardecer, en Tampa», respondí. «¿Y la supuesta oportunidad de inversión?», preguntó Juan. Solo dijo que podría duplicar mi dinero en un año gracias a sus contactos. «Ajá,
respondió él, sin perder la expresión neutra, aunque noté un leve endurecimiento en su mirada. Luis, voy a serte franco, lo que describes es el manual de un fraude. Primero, la historia de la residencia para sacarte de en medio. Luego, el poder notarial para quedarse con el control de tus bienes. Y, por último, la inversión que hace desaparecer el dinero de forma legal. Pero Sofía es mi hija. Ella no haría. Puede que ni siquiera sepa que está metida en un engaño. Algunos tipos son muy buenos haciéndoles creer a sus esposas que son empresarios legítimos. Sacó un contrato de su maletín. Voy a necesitar que firmes esto, y un anticipo, $500 para empezar. Cobro 50 la hora, más gastos. Firmé sin dudar y le extendí un cheque. ¿Cuánto tardarás? Dame una semana. Voy a investigar los antecedentes de Javier, verificar su empleo, revisar esa residencia de Florida, y montaré vigilancia discreta para ver que están planeando de verdad. ¿Vigilancia? A veces la gente muestra sus verdaderas intenciones cuando cree que nadie la observa. Esa misma tarde llamé a Sofía. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por lo que estaba a punto de hacer. Papá, esperaba tu llamada, dijo, animada. Javier y yo creemos que... He tomado una decisión, Sofía. ¿Sí? Su voz se iluminó. Quiero ver toda la documentación. La de la residencia, la inversión, todo. Por supuesto. A Javier le encantará. Él ya estaba preparando los papeles que tienes que firmar. Papeles que tengo que firmar, no información para revisar. Lo noté de inmediato. ¿Cuándo pueden traerlos? Este sábado por la tarde. Javier quiere repasar cada detalle contigo para que veas todos los beneficios. Perfecto. Qué bien, papá. Vas a amar Florida y el dinero. Javier dice que, con sus contactos, podríamos ganar hasta un 200%, quizá más. 200%. La cifra flotó en el aire como una broma de mal gusto. En 40 años de trabajo en la construcción y luego dirigiendo mi cuadrilla, jamás vi una inversión legítima que prometiera algo así. Sofía, ¿recuerdas lo que tu madre decía sobre las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad? Que normalmente lo son. Exacto. Era una mujer muy sabia. Papá, ¿estás dudando? Porque Javier dice. No estoy dudando, hija. Solo recuerdo la sabiduría de tu madre. Después de colgar, recorrí mi casa mirándola de verdad por primera vez en meses. Los suelos de madera que Teresa y yo restauramos juntos, la cocina donde enseñó a Sofía a hacer galletas, la sala donde vivimos tantas navidades y domingos tranquilos. Ellos querían arrebatarme todo, venderlo y desaparecer mis ahorros en una estafa que beneficiaría a todos, menos al hombre que trabajó medio siglo para conseguirlo. Pero cometieron un error. Creyeron que, por viejo, era indefenso. Olvidaron que sobreviví a una guerra, construí un negocio y eduqué a una familia con principios que no incluían robar a los que amas. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi segundo café, llamó Juan. Luis, siéntate. Ya estoy sentado. ¿Qué encontraste? Jardines del atardecer no existe. La dirección de Tampa que te dieron es un solar vacío desde hace 2 años. El café se me volvió amargo en la boca. ¿Y la inversión? Típico esquema Ponzi. Encontré 3 familias en Nueva York que lo perdieron todo con el mismo discurso, misma documentación, misma desaparición. ¿Desde cuándo llevan con esto? Al menos 18 meses. Quizá más. ¿Y tu hija? Puede que no sepa todo lo que hace su marido, o puede que sí. ¿Próximo paso? El sábado grabaré todo. Tengo equipos que captan conversaciones a 3 habitaciones de distancia. Pero debes tener cuidado. Déjame eso a mí. Ellos olvidan con quién tratan. El viernes pasó eterno. Limpié la casa 2 veces, organicé papeles 3 y visité la tumba de Teresa, como cada viernes, contándole la traición de nuestra hija. Las rosas que planté en primavera estaban en plena flor. El sábado, a las 2 en punto, Sofía aparcó frente a mi casa. Javier bajó del coche con su maletín como si llevara un trofeo. La furgoneta de Juan estaba 3 casas más abajo, disfrazada de vehículo de reparación de cable. Papá, ¿listo para empezar tu nueva vida?
sonrió Sofía con una energía casi desesperada. Javier pasó por delante como un general victorioso. Luis, hoy es el día en que te hacemos rico. Extendieron sus documentos sobre mi mesa como sepultureros preparando un cadáver. Poderes notariales, escrituras de la casa, contratos de inversión con promesas de ganancias absurdas. Mira, dijo Javier, señalando con su bolígrafo de oro. Esto nos da a Sofía y a mi autoridad para gestionar tus bienes mientras te instalas en Florida. Y esto, añadió Sofía, con un temblor en la voz, transfiere la escritura de la casa temporalmente hasta venderla al mejor precio. Levanté el poder notarial. Mi nombre ya estaba escrito, con una falsificación casi perfecta. Casi. Veo que han trabajado mucho en esto. Javier sonrió satisfecho. Tengo contactos, Luis. Gente que hace que las cosas pasen rápido y sin ruido. Seguro que sí. Sofía, ¿me traes un vaso de agua? Esto es mucho que asimilar. Ella se levantó rápido. Javier se inclinó hacia mí. Entre tú y yo, cuanto antes lo firmemos, mejor. Esto beneficia a todos, especialmente a mí. Voy a hacer que tu dinero trabaje más que nunca. Sofía volvió con el vaso. Papá, ¿estás bien? Solo pensando en lo rápido que va a cambiar todo. Javier, explícame exactamente cómo funciona la inversión. Durante 20 minutos me dibujó un paraíso financiero de cuentas offshore y ganancias garantizadas. Sofía asentía, aliviada con cada mentira. Finalmente, me pasó el bolígrafo. Solo necesitamos tu firma aquí, aquí y aquí. Tomé el bolígrafo y marqué el momento que Jack estaría grabando. ¿Sabes qué, Javier? Creo que antes haré una llamada. ¿A quién? Su sonrisa vaciló. Saqué mi viejo móvil y marqué 3 números. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar un delito en curso. Mi nombre es Luis Ortega, vivo en la calle Olmo 412, en Parma. Mi hija y mi yerno intentan robarme la casa y mis ahorros con documentos falsificados. ¿Está en peligro físico? Preguntó la operadora. No físico, pero están intentando forzarme a firmar ahora mismo. Javier intentó arrebatarme el teléfono, pero 40 años de trabajo me dejaron más fuerza de la que él imaginaba. Las patrullas van en camino, dijo la operadora. Sofía jadeaba, el maquillaje corriéndosele por las mejillas. Papá, ¿qué haces? Somos familia. La familia no le roba a la familia, hija. Javier, ya recuperado, empezó a recoger los documentos. Esto es una locura. Nos vamos. En realidad, no. Abrí la puerta. El sonido de las sirenas llenó la casa. Javier se quedó inmóvil, con las pruebas en las manos. No puedes probar nada. Ah, ¿no? Saqué mi teléfono y abrí una grabación. El equipo de Juan no es lo único que graba conversaciones, Javier. La primera patrulla entró en mi camino justo cuando la grabación de Javier empezó a sonar desde mi teléfono. Sofía, firmaremos nosotros por él. El viejo no se dará cuenta, y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. El sollozo de Sofía cortó el aire como una navaja. Javier, dijiste que solo lo estábamos ayudando. 2 agentes se acercaron a mi puerta con el paso medido de hombres que ya han visto todas las formas de estupidez humana. El mayor, de sienes plateadas y mirada cansada, llevaba en los ojos demasiadas traiciones familiares. El más joven parecía recién salido de la academia, alerta y con ganas de demostrar su valía. Buenas tardes, oficiales. Soy Luis Ortega. Llamé para denunciar un intento de fraude. El oficial Johnson, según su placa, observó la escena, los documentos esparcidos, el rostro de Sofía empapado en lágrimas, la expresión de pánico de Javier y mi inusual calma. Señor Ortega, ¿puede explicarnos qué está pasando? Mi hija y su marido han venido hoy a robarme la casa y mis ahorros. Trajeron documentos falsificados e intentaron presionarme para que los firmara. Javier dio un paso al frente, activando su entrenamiento de vendedor de alto nivel. Oficiales, esto es un malentendido. Mi suegro es mayor y está confundido. Solo intentamos ayudarle a manejar sus asuntos. Tengo 75 años, no estoy muerto, respondí con frialdad.
Y tengo pruebas de su fraude. El oficial Smith, el más joven, revisaba los documentos que Javier dejó caer en su intento de marcharse. Señor, ¿llegó a firmar alguno de estos papeles? Aún no. Pero mire las líneas de firma, ya está mi nombre, en una letra que claramente no es la mía. Johnson comparó las firmas con la de mi licencia de conducir. Incluso desde donde estaba, vi su ceño fruncirse ante las diferencias evidentes. ¿Señor Wilson? Miró a Javier. ¿Puede explicar por qué la firma del señor Ortega ya está en estos formularios? Es solo una firma de muestra, para referencia. ¿Referencia para qué? Sofía intervino, intentando recuperar control. Oficiales, por favor. Esto es todo un malentendido. Papá nos pidió ayuda con sus finanzas y nosotros. Sofía, mi voz la cortó en seco. Deja de mentir. Ya estás en suficiente problema. Smith fotografiaba los documentos mientras Johnson continuaba. Señor Ortega dijo que tenía pruebas de fraude. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones de audio donde mi yerno admite falsificar documentos y planear quedarse con mi propiedad. También fotos de estafas similares que ha hecho a otras familias. El rostro de Javier pasó de blanco a gris. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. En Ohio sí puedo grabar cualquier conversación en la que yo participe. Y como esta es mi casa, tenía todo el derecho de documentar lo que pasaba aquí. Johnson intercambió una mirada con su compañero. Señor Wilson, ponga las manos detrás de la espalda. No pueden arrestarme. Tengo contactos, les haré perder sus placas. Pero mientras le ponían las esposas, sus amenazas sonaban huecas, el rugido desesperado de un hombre cuya trama se había derrumbado. Sofía se dejó caer en una silla, con la ropa de diseñador arrugada y el maquillaje arruinado. Papá, lo siento, no quería que llegara tan lejos. La miré, sintiendo como algo se rompía dentro de mí para siempre. Hay cosas, Sofía, que no se borran con un lo siento. Smith leía los derechos a Javier cuando la furgoneta de Juan apareció a la hora prevista. Traía el equipo de grabación y una sonrisa que confirmaba que todo había quedado documentado. Tiene derecho a permanecer en silencio, recitaba Smith. Javier forcejeaba inútilmente. Esto es acoso. Quiero hablar con mi abogado. Tendrá su llamada en la comisaría, contestó Johnson con calma. Sofía observaba en silencio, su mundo desplomándose. Cuando Smith se acercó con su libreta, retrocedió como si él portara un arma. Señora, necesito hacerle unas preguntas sobre su participación en este plan. Yo no sabía que era ilegal. Javier dijo que solo ayudábamos a papá con su dinero. La mentira flotó en el aire, débil. Oficial, quizá quiera escuchar esta grabación de hace 3 días, dije, buscando otro archivo. La voz de Sofía llenó la sala. Papá, solo queremos lo mejor para ti, que estés cómodo y seguro. Luego la de Javier. Haz que firme todo hoy. Una vez tengamos el poder notarial, el viejo no podrá detenernos aunque lo descubra. El rostro de Sofía se desplomó. Papá, ¿cómo pudiste grabarnos? Somos familia. La familia no intenta robar todo lo que he construido en 50 años. Johnson la miró fijamente. Señora, por lo que hemos escuchado hoy, también queda arrestada por conspiración para cometer fraude. No, por favor, tengo hijos, fue idea de Javier. Eso dígaselo al juez, respondió Smith, sin dureza, pero sin compasión. Mientras la conducían a la segunda patrulla, me lanzó una última mirada. Papá, no dejes que me alejen de mis hijos. Debiste pensar en ellos antes de intentar robarle a su abuelo. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba. No hubo satisfacción en ver cómo se le rompía la cara. Javier fue llevado al primer coche, gritando sobre sus contactos. Sofía iba en silencio, los hombros encogidos, recordándome demasiado a las lágrimas de su madre cuando supo que el cáncer era terminal. Juan se acercó cuando las patrullas se alejaron. Luis, hiciste lo correcto. ¿Sí? Acabo de destruir la vida de mi única hija. Ella la destruyó sola cuando decidió robarte. Tú solo te negaste a ser víctima. Miré por la ventana. El rosal de Teresa florecía al sol.
Mañana visitaría su tumba y le contaría cómo nuestra hija eligió la avaricia sobre la familia. Hoy, el viejo soldado había ganado su última batalla, aunque la victoria supiera más a ceniza que a gloria. La comisaría de Cleveland se veía distinta de día, menos dramática que el caos de ayer, más burocrática. El detective Tomás Blanco, con el rostro curtido por 20 años de escuchar mentiras sobre dinero y familia, me estrechó la mano con firmeza. Señor Ortega, gracias por venir. Sé que ayer fue difícil. Nos sentamos en la sala de entrevistas 3, fría y con luces fluorescentes que hacían que cualquiera pareciera culpable. Llevaba mi carpeta de documentos, organizada como Teresa ordenaba sus recetas. Quiero asegurarme de que tengamos la línea de tiempo completa, dijo el detective. ¿Cuándo sospechó por primera vez? El 1 de julio. En cuanto entraron con su cuento de Florida. Pero no llamó a la policía de inmediato. No. Llamé a alguien mejor. La puerta se abrió y entró Juan Reed, con un maletín que parecía pesar 20 kilos. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fueran pruebas para encerrar a alguien décadas. Detective, soy Juan Reed, investigador privado. El señor Ortega me contrató hace 4 días para documentar este fraude. ¿4 días? Levantó las cejas Blanco. Sí. Inicié verificaciones de inmediato. Javier Wilson no es solo un exbroker fracasado, es un estafador profesional. Lo de ayer fue la culminación de 18 meses de abuso financiero a un anciano. Abrió el maletín, extractos bancarios, fotos de vigilancia, transcripciones de entrevistas. Documentamos todo, continuó. Su reunión con Ricardo Stone, el notario que falsificó documentos por un soborno de $10.000. Las cuentas offshore donde esconde el dinero. Las 3 familias de Nueva York que perdieron todo con el mismo esquema. El detective Blanco examinó una foto de Javier estrechando la mano a un hombre delgado frente a una notaría. ¿Tiene a este tal Ricardo Stone grabado aceptando el soborno? Audio y vídeo. Y su confesión firmada esta mañana. Está cooperando para evitar cargos federales. Sentí la garganta seca. ¿De cuánto dinero hablamos, Juan? En total, casi $4 millones. Tu caso iba a ser su golpe de jubilación, dijo Juan. La cifra quedó flotando en el aire como el humo de una casa en llamas. $4 millones robados a ancianos que habían trabajado toda su vida para construir una seguridad modesta. Gente como yo, que sobrevivió guerras y recesiones, confiando en que sus hijos los amarían más que al dinero. Señor Ortega, dijo el detective Tomás Blanco, necesito que me cuente los hechos de ayer una vez más. Cada detalle es importante para la fiscalía. Durante la siguiente hora, relaté la arrogancia de Javier, la culpa de Sofía, el momento en que marqué al 911 con sus documentos falsos extendidos en mi mesa como cartas marcadas. Juan complementó mi testimonio con fotografías, grabaciones y análisis financieros que pintaban a Javier como un depredador que convertía el amor familiar en un arma. Su hija, dijo el detective con cuidado, ha estado cooperando con nuestra investigación. ¿Cooperando cómo? Nos ha dado detalles de otros fraudes de Javier, sus contactos, sus métodos. Asegura que no entendía el alcance completo de sus actividades criminales. A través de la pequeña ventana de la sala de entrevistas veía el horizonte de Cleveland, la ciudad donde construí mi vida con Teresa, donde crié a Sofía, creyendo que la familia era algo sagrado. Ahora esa misma ciudad era el escenario donde mi hija traicionaba a su marido para salvarse de la cárcel. ¿Testificará contra él? Lo más probable. Su cooperación podría reducir mucho su condena. Juan cerró su maletín con un chasquido satisfecho. Con las pruebas que tenemos, Javier Wilson se enfrenta a cargos federales graves: fraude electrónico, falsificación de documentos, abuso financiero a ancianos en varios estados. Hablamos de un mínimo de 7 a 10 años. Señor Ortega, añadió el detective, necesitaremos que esté disponible para testificar cuando esto vaya a juicio. Por la solidez del caso, espero que Javier se declare culpable para evitar una condena mayor. ¿Cuándo será? Probablemente en un mes. La Fiscalía Federal actúa rápido en casos tan sólidos. Me levanté despacio, sintiendo mis 75 años. Ayer fui una víctima. Hoy era un testigo. Mañana sería un hombre cuya familia había sido destruida por la avaricia,
pero cuya dignidad permanecía intacta. «Detective, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «En su experiencia, ¿las familias se recuperan de algo así?» Me miró con la tristeza de quien ha visto cómo el dinero destruye más relaciones que el alcohol, las drogas o las infidelidades. «Señor Ortega, hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Y a veces, eso no es necesariamente malo». Pasaron 2 semanas arrastrándose como animales heridos. La casa se sentía distinta ahora. No violada, exactamente, pero cambiada de una forma que no sabía nombrar. Cada habitación guardaba el eco de la confrontación del sábado. Cada rincón susurraba que la hija que crié intentó robarme todo lo que había construido. El teléfono sonaba sin descanso. Periodistas buscando declaraciones. Abogados explicando procedimientos. Bancos pidiendo disculpas por casi permitir que el fraude se concretara. Respondía a algunas llamadas, ignoraba otras y dejaba que el contestador filtrara la verdad de la basura. El martes por la mañana, Juan me llamó con una noticia que hizo que mi café supiera a victoria. «Luis, ayer allanaron la oficina de Javier en Nueva York. Unidad de Delitos Financieros del FBI. Sacaron cajas de pruebas, servidores, todo. Tu caso es solo la punta de un iceberg que podría hundir al Titanic». «¿Qué encontraron?» 4 víctimas más, todas ancianas, todas estafadas con variaciones del mismo plan de retiro en Florida. Un matrimonio en Buffalo perdió su pensión entera, $600.000. Javier montó una operación sofisticada con páginas web falsas, folletos profesionales e incluso actores contratados para hacerse pasar por residentes satisfechos de instalaciones inexistentes. Dejé la taza con cuidado. Actores profesionales. Todo era teatro, Luis. Teatro calculado para robar los ahorros de toda una vida a personas que habían ganado su seguridad con trabajo honesto. El jueves recibí una llamada inesperada. «Señor Ortega, le habla Lisa Anderson, fiscal adjunta del distrito. Estoy llevando su caso y quería informarle de los últimos avances». «La escucho». «Sofía ha aceptado testificar contra su esposo a cambio de una reducción de condena. Ha proporcionado información detallada sobre la red criminal de Javier, incluyendo nombres de otras víctimas y pruebas de fraude sistemático desde hace al menos 3 años. Por la tarde fui al banco donde Javier intentó vaciar mis cuentas. El gerente, Miguel Verde, me recibió con un apretón de manos nervioso y disculpas que fluían como agua de una presa rota. «Señor Ortega, no puedo expresar lo mucho que lamentamos lo ocurrido. Nuestros protocolos de seguridad deberían haber detectado las irregularidades. Deberían, pero no lo hicieron. No, señor, y por eso, como compensación, abonaremos intereses adicionales y eliminaremos todas las comisiones relacionadas con este incidente». Me entregó un extracto de cuenta, más dinero del que había visto junto en mi vida. El interés me hacía más rico gracias a la traición de Javier. Una ironía que habría sido graciosa, si no me hubiera costado a mi familia. El viernes por la noche, Juan vino con una botella de bourbon y el cierre de la investigación. «Ricardo Stone confesó todo», dijo, sentándose en la silla de Teresa. Javier lo sobornaba desde hacía más de 1 año para falsificar documentos en múltiples fraudes. ¿Y las otras víctimas? Recuperarán la mayor parte del dinero. Javier guardaba los fondos en cuentas recuperables. Estaba construyendo algo más grande. Probablemente pensaba desaparecer al llegar a cierta cantidad. ¿Cuánto más grande? Según sus archivos, apuntaba a 10 millones y luego huir a un país sin extradición. Tu caso lo habría puesto por encima de 8 millones. Bebimos en silencio, 2 viejos contemplando la aritmética de la traición. Juan, ¿las víctimas de casos familiares se recuperan? Miró su vaso como si buscara respuestas. Económicamente, casi siempre. Emocionalmente, depende. Algunos dejan que la traición lo envenene todo. Otros lo usan como abono para crecer más fuertes. El teléfono sonó. Dejé que el contestador contestara, pero la voz me heló. «Papá, soy Sofía. Sé que estás ahí. El juicio es el mes que viene y necesito hablar contigo antes. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre Javier que debí contarte hace años. Por favor, papá, sigo siendo tu hija.
El clic del contestador dejó la casa en un silencio espeso como niebla. Juan se levantó. Esa decisión es tuya, Luis. Pero lo que decidas, que sea lo mejor para ti, no lo más fácil para ella. El 9 de agosto, el Palacio de Justicia del Condado de Cuyahoga se alzaba como un monumento a la justicia. Vestía mi mejor traje azul marino, el que Sofía me compró para su boda, cuando Javier todavía fingía ser un hombre decente. La sala 4B era más grande de lo que esperaba, con bancas de madera que parecían de iglesia. Apropiado, ya que estábamos allí para presenciar la resurrección o el entierro de lo que quedara de mi familia. La jueza Margaret Cole entró con la autoridad de 20 años, separando verdad de mentira. Estado de Ohio contra Javier Wilson y Sofía Wilson. Estamos aquí para dictar sentencia tras la declaración de culpabilidad de ambos acusados. Evitamos el juicio, se declararon culpables. Sofía había cumplido su promesa de cooperar, no sabía si eso me enorgullecía o me repugnaba. Javier se veía irreconocible en su mono naranja, los hombros caídos. Cuando me vio, apartó la mirada. Sofía, aparte, vestía un sencillo vestido azul, el pelo recogido, maquillaje mínimo, un intento de parecer frágil y arrepentida. La fiscal Anderson se puso en pie. Señoría, los acusados organizaron un fraude sofisticado que afectó a ancianos en varios estados. El señor Wilson lideró esta operación, robando más de $4 millones. La señora Wilson facilitó el acceso a su propio padre, aquí presente. Señor Ortega, me dijo la jueza, ¿desea hacer una declaración como víctima? Me puse en pie, sintiendo el peso de todo. Señoría, he servido a mi país en Vietnam. Enterré a mi esposa tras 40 años de matrimonio. He sobrevivido recesiones, pérdidas de trabajo y más pruebas de las que la mayoría enfrenta. Pero nada me preparó para el momento en que mi propia hija intentó robarme todo lo que construí. El dinero se puede devolver. La casa se puede asegurar. Pero la confianza entre un padre y una hija, una vez rota por la codicia, nunca vuelve a ser igual. Ese es el verdadero crimen aquí. Me senté. El silencio que siguió fue respetuoso. Señor Wilson, dijo la jueza, se ha declarado culpable de fraude electrónico, falsificación de documentos y abuso financiero a un anciano. El alcance y la sofisticación de sus crímenes exigen consecuencias severas. Lo sentencio a 8 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada y restitución total a todas las víctimas. 8 años. Javier tendría 53 cuando saliera. Su carrera en Wall Street acabada, su reputación destruida, su matrimonio, casi con toda certeza, disuelto. Recibió la sentencia con la expresión vacía de quien ve confirmarse sus peores temores. Señora Wilson, continuó la jueza Cole, su cooperación con las autoridades y su condición de delincuente primeriza juegan a su favor. Sin embargo, participó en el abuso financiero contra su propio padre, lo que representa una violación particularmente grave de la confianza familiar. Sofía empezó a llorar antes de que la jueza terminara. Lágrimas reales esta vez, no de teatro, las que nacen de entender que las consecuencias son inevitables. La sentenció a 2 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario trabajando específicamente con víctimas mayores de delitos financieros y el pago de $50.000 a un fondo de prevención del abuso a ancianos. Sin cárcel para Sofía. Parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí, estafada. El juicio terminó con la eficiencia mecánica de la justicia cumplida. Javier fue conducido esposado, los hombros temblando, no sabía si por sollozos o por rabia. Sofía se me acercó cuando la sala se vaciaba, con lágrimas que parecían genuinas. Papá, lo siento. Sé que no arregla nada, pero necesito que sepas. Levanté la mano, deteniéndola a mitad de frase. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Ambos tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Eso significa que nunca me perdonarás? La miré. Tenía mi sangre y los ojos de Teresa, pero había elegido la codicia sobre la familia, la traición sobre el amor. ¿Significa que aún estoy decidiendo si la hija que crié merece perdón, o si murió el día que trajiste esos papeles falsos a mi casa? Me alejé, dejándola sola en el vestíbulo del juzgado con el peso de sus elecciones y el eco de una justicia dictada. Afuera, el calor de verano de Cleveland me golpeó como un muro,
pero se sentía más limpio que el aire de la sala. Justicia hecha. Mi dinero seguro. Javier pasaría 8 años aprendiendo que la astucia sin carácter siempre acaba destruyéndose a sí misma. Pero mientras bajaba los escalones hacia lo que viniera después, sabía que algunas victorias cuestan más que muchas derrotas y que ciertas heridas familiares nunca sanan del todo, solo dejan de sangrar y se convierten en cicatrices que te recuerdan ser más cuidadoso con quien confías tu corazón. El camino de vuelta a casa me llevó por barrios que conocía desde hacía 40 años. Pasé frente a la panadería donde Teresa compraba las tartas de cumpleaños. Frente a la ferretería donde adquirí las herramientas para construir la casita del árbol de Sofía. Todo se veía igual, pero yo lo veía con ojos distintos, los de un hombre que ganó una guerra, pero perdió a su familia en el proceso. Mi casa estaba donde siempre, con el revestimiento blanco brillando al sol y los rosales de Teresa floreciendo con belleza desafiante, pese a todo lo ocurrido. Aparqué en el camino de entrada y me quedé sentado un momento, procesando la extraña sensación de volver a un lugar que, por fin, era solo mío otra vez. La señora Patterson regaba su jardín. Al verme, dejó caer la manguera y vino hacia mí con la urgencia de quien llevaba semanas esperando hablar. Luis, lo vimos en las noticias. 8 años para ese hombre y tu hija cooperando con la policía. Debes sentirte reivindicado. ¿Reivindicado? Probé la palabra como un vino que tal vez estaba pasado. Es una forma de decirlo. Has demostrado que, por ser mayores, no somos blancos fáciles. Mi nieto me llamó anoche para revisar mis finanzas después de ver tu historia en el Canal 5. Dentro de casa, todo estaba como lo había dejado, pero distinto. La mesa del comedor, donde Javier extendió sus documentos falsos, parecía un campo de batalla después de la guerra. La butaca donde Sofía lloró aún guardaba el fantasma de sus lágrimas. Recorrí cada habitación, reclamando un territorio que nunca se había perdido del todo, pero que se había sentido violado. En mi dormitorio, abrí la caja fuerte con mis documentos importantes, intactos. Javier estaba tan seguro de sus falsificaciones que ni se molestó en buscarlos. A las 4 sonó el teléfono. Era Miguel Verde, el gerente del banco, con voz de alivio profesional y vergüenza institucional. Señor Ortega, su cuenta ha sido restaurada por completo, $1.347.000, incluyendo compensación e intereses adicionales acumulados durante la investigación. Más dinero del que había visto junto en mi vida. Suficiente para vivir cómodo el resto de mis días, viajar donde quisiera, comprar lo que me provocara. Pero, sentado en mi sala, rodeado de fotos familiares que ahora parecían pruebas de un caso criminal, entendí que el dinero, sin personas con quien compartirlo, no eran más que números en un papel. A las 7:30, el timbre sonó. Por la mirilla vi a Frank Conover, del centro de veteranos, con una cazuela en las manos. Frank, ¿qué te trae por aquí? Escuché sobre el juicio en la red de veteranos. Pensé que te vendría bien compañía y una comida decente. Colocó la cazuela en la encimera con precisión militar. Cazuela de fideos con atún, la receta de mi esposa. Y antes de que digas que estás bien, recuerda que todos hemos pasado por batallas donde la victoria no se siente como celebración. Cenamos juntos, 2 viejos soldados que entendían que, a veces, lo más difícil de la guerra empieza cuando dejan de sonar los disparos. Hiciste lo correcto, Luis. Familia o no, no puedes dejar que te roben la dignidad junto con el dinero. No lo hace menos doloroso. No, pero hace que duela con honor, no por estupidez. Después de que Frank se fue, el peso de esos $1,3 millones me pareció menos una riqueza y más una responsabilidad. Marqué información. Asistencia de directorio. Cleveland. Necesito el número del Centro de Apoyo a Veteranos. Centro de Apoyo a Veteranos, habla Jim. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Luis Ortega, veterano de Vietnam, y quiero hacer una donación importante para ayudar a veteranos sin hogar. Es maravilloso, señor. ¿Puedo preguntar qué le inspira? Digamos que he aprendido la diferencia entre tener una casa y tener un hogar, y quiero que otros veteranos no tengan que dormir en la calle. El centro ocupaba un almacén reformado en la zona este de Cleveland, su fachada de ladrillo gastada pero acogedora. Lo había pasado cientos de veces sin verlo realmente, hasta ahora. Jim McAllister me recibió en la entrada.
Cuando mencionó una donación importante anoche, debo admitir que tenía curiosidad por la cifra. $300.000. Se detuvo en seco, como si hubiera dicho que iba a donar una nave espacial. 300. Señor, eso es suficiente para dar techo y comida a veteranos durante un año entero. Eso cambia vidas. Esa es la idea. Me mostró las instalaciones. Habitaciones estilo dormitorio, una sala común donde un veterano de Vietnam enseñaba a un joven a rellenar solicitudes de empleo. Javier amenazó con meterme en un lugar como este si no cooperaba con su estafa. Me pareció apropiado convertir esa amenaza en algo bueno. En la oficina modesta de Jim, firmé el cheque. Por primera vez desde la muerte de Teresa, sentí la satisfacción de mejorar la vida de alguien más. Esto nos permitirá abrir vivienda de transición, dijo Jim. No solo tendrán refugio de emergencia, sino tiempo y apoyo para reconstruir sus vidas. De camino a casa, me di cuenta de que la casa ya no estaba tan vacía como ayer. Aún demasiado silenciosa, pero ese silencio empezaba a sonar menos a soledad y más a un espacio listo para llenarse de algo nuevo. No había planeado detenerme allí, pero algo en el cartel que anunciaba adopciones de perros mayores llamó mi atención. ¿Busca algo en específico?, me preguntó la voluntaria al llegar al mostrador. Algo que necesite un hogar, tanto como yo necesito compañía. Me llevó a la sección de perros mayores, donde animales ya pasados de su mejor edad esperaban con paciencia y dignidad a familias dispuestas a quererlos a pesar de sus hocicos encanecidos y sus movimientos más lentos. Este es Buddy, dijo, deteniéndose frente a un kennel que contenía un mestizo de Golden Retriever, con los ojos nublados y una expresión suave. Tiene 8 años, está educado para vivir en casa, es excelente con las personas. Su dueño anterior falleció y la familia no pudo quedarse con él. Buddy me miró con la sabiduría de quien entiende que la vida a veces te da cambios inesperados, pero que eso no significa que dejes de esperar amabilidad. ¿Puedo sacarlo a pasear? 15 minutos después, Buddy y yo estábamos en mi coche, procesando juntos la realidad de esta nueva sociedad. Se acomodó en el asiento del copiloto con la satisfacción de quien siente que ha encontrado lo que buscaba. En casa, Buddy exploró cada rincón con curiosidad educada mientras yo colocaba sus platos de comida y agua en la cocina. Tener otra presencia viva en la casa cambió la acústica de inmediato. Pasos, respiraciones y el ocasional tintineo de sus chapas creaban una banda sonora de compañía. El cartero trajo un sobregrueso con la letra de Sofía, inconfundible para mí. Dentro, 3 páginas escritas con cuidado, claramente repasadas una y otra vez. Papá, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito que sepas cuánto lo siento. No solo por habernos descubierto, sino por haber pensado alguna vez que el dinero era más importante que tu confianza. Javier me convenció de que te estábamos ayudando, que después nos lo agradecerías cuando las inversiones te hicieran rico. Ahora sé lo estúpido que suena, lo evidentemente equivocado que estaba. He perdido todo, mi matrimonio se derrumba, y encontrar trabajo con antecedentes penales es casi imposible. Te prometo que pagaré cada centavo, que he aprendido la lección sobre la avaricia y la lealtad familiar. Al final, escribió. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿podrías perdonarme algún día? No por mí, sino porque no soporto la idea de que mueras solo y enfadado conmigo. Leí la carta 2 veces mientras Buddy dormía a mis pies. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón junto a documentos que quizá necesitaría algún día, pero que no quería ver a menudo. ¿Qué opinas, amigo?, le dije, rascándole detrás de las orejas. Algunos errores son demasiado grandes para perdonarlos, y hay gente que espera demasiado para descubrir lo que realmente importa. Buddy golpeó el suelo con su cola, ofreciendo ese tipo de consuelo silencioso que ni el dinero puede comprar ni la familia siempre sabe dar. A las 8 sonó el teléfono. Era Sarah Campbell, del Cleveland Plan Dealer, con la emoción de una reportera que había encontrado una historia que valía la pena contar. Señor Ortega, queremos hacer un reportaje sobre su caso. No solo la parte legal, sino lo que dice sobre la familia, la confianza y cómo luchar contra el abuso financiero a ancianos. ¿Cuándo quiere hablar? El fotógrafo ajustó la cámara mientras yo me sentaba en mi sillón, Buddy a mis pies. Sarah revisaba sus notas. Quería capturar no solo los hechos, sino el significado.
Cuando sospechó por primera vez que su hija y su yerno intentaban estafarlo, ¿qué pensó? Primero incredulidad. Luego decepción. Después, determinación. Pasé mi vida enseñándole a Sofía sobre la integridad y la lealtad familiar. Cuando eligió la codicia, entendí que tenía que decidir entre ser víctima o ser luchador. Contrató a un investigador privado antes de ir a la policía. Eso demuestra previsión. La formación militar nunca te abandona. Evalúas la amenaza, recoges información y luego actúas. En este caso, el enemigo llevaba caras conocidas. La semana siguiente, el Canal 5 me pidió una entrevista para su segmento de defensa de adultos mayores. Luego, la organización de veteranos me invitó a dar una charla sobre seguridad financiera. Frente al podio, en el salón del VFW, vi rostros curtidos por el servicio militar y las luchas de la vida civil. Hermanos y hermanas, dije, sobrevivimos a enemigos en el extranjero. Ahora enfrentamos otros en casa, gente que ve nuestra edad como debilidad, nuestra confianza como oportunidad y nuestro patrimonio como su premio personal. No hemos sobrevivido guerras para entregar todo a estafadores con apellidos familiares. La ovación fue cálida, pero más valiosas fueron las conversaciones después. 3 veteranos me contaron en privado sus propias experiencias con intentos de manipulación financiera. Luis, me dijo Bill McCarthy, veterano de Corea, mi sobrino intentó que le cediera mi casa el mes pasado. Después de oír tu historia, le dije que se fuera bien lejos. El reportaje en el Plan Dealer salió el domingo, con fotos de Buddy y yo, y un recuadro sobre cómo detectar el abuso financiero a ancianos. El lunes ya había recibido 17 llamadas de personas agradecidas o pidiendo consejo. El jueves por la noche llamó Sofía. Papá, vi el artículo. Me alegra que ayudes a otros, pero duele ver nuestra vida privada en primera plana. Nuestra vida privada se hizo pública el día que decidiste que debía cometer fraude. Yo no busqué esta atención, pero no la voy a desperdiciar. ¿Algún día me perdonarás? El perdón no es un regalo que das una vez y listo. Es un camino, si ambas partes están dispuestas a recorrerlo. Ahora mismo estoy enfocado en curarme de lo que me hiciste, no en hacerte sentir mejor por hacerlo. Entiendo, espero que algún día. Algún día está muy lejos, Sofía. Concéntrate en hoy y en tomar mejores decisiones. Me quedé en el porche con Buddy, viendo las estrellas sobre Cleveland. En algún lugar de la ciudad, mi hija vivía con las consecuencias de elegir el dinero sobre la familia. En prisión federal, Javier aprendía que la astucia sin carácter se destruye sola. Y aquí, en esta casa que por fin era realmente mía, un viejo soldado descubría que la mejor victoria no siempre es la que te da todo lo que quieres, sino la que te enseña lo que realmente importa. El teléfono dejó de sonar tanto. Las peticiones de entrevistas se espaciaron. Pero el impacto seguía. Otros ancianos reconociendo estafadores, otras familias hablando de dinero y confianza, otras víctimas encontrando valor para luchar. Quizá eso sea la justicia, no solo castigar al culpable, sino proteger al inocente que vendrá después. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece a la izquierda.